Mi suegra se encerró en un cuarto con llave junto a mi bebé recién nacido, se negó a devolvérmelo y tuve que llamar a la policía para sacarla de mi casa. Luego intentó quitarme la custodia. Mi esposo y yo esperábamos con ansias la llegada de nuestro primer hijo, y aunque la relación con mi suegra nunca fue la mejor, parecía que por fin estaba tratando de acercarse a mí. Durante todo el embarazo, me colmó de regalos, me llamaba para saber cómo estaba y hasta me hacía pequeños antojos como fresas cubiertas de chocolate o comidas caseras que me hacían sentir cuidada. Para cualquiera que nos viera desde fuera, ella era la suegra perfecta. Al principio, pensé que quizás estaba tratando de enmendar el pasado. Porque, honestamente, su actitud hacia mí nunca había sido la mejor. Desde que comencé a salir con su hijo, hizo todo lo posible para demostrar que no me quería en la familia. Comentarios pasivo-agresivos sobre mi origen, sobre cómo me vestía, sobre cómo mi familia no estaba a la altura de la suya. Pero ahí estaba, de repente atenta y cariñosa, como si los años de desprecio nunca hubieran existido. En el fondo, una parte de mí nunca se confió del todo. Siempre tuve la sensación de que había algo más detrás de su nueva actitud. Pero estaba embarazada, cansada, y lo último que quería era añadir más estrés innecesario a mi vida. Así que acepté su ayuda, fingí que todo estaba bien y disfruté de lo que parecía ser una tregua. Cuando llegó el gran día, todo se volvió caótico. Después de horas de parto, terminé en una cesárea de emergencia. Estaba exhausta, aturdida, apenas consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Lo único que importaba era que mi hijo estaba sano. Lo que no esperaba era ver a mi suegra aparecer en el hospital antes de que yo siquiera tuviera oportunidad de sostener a mi bebé por más de unos segundos. En cuanto me llevaron a la habitación, ahí estaban ella y mi suegro, preguntándole a las enfermeras si ya podían entrar. Mi esposo estaba demasiado agotado como para reaccionar, y yo apenas podía hablar del dolor y la anestesia. Y así, sin siquiera preguntarme cómo me sentía, mi suegra tomó a mi hijo en brazos con una sonrisa de triunfo, como si fuera suyo. No supe cómo reaccionar. Me sentía invisible. Mi esposo, medio dormido en el sillón, tampoco intervino. Y yo, en mi estado vulnerable, simplemente lo dejé pasar. Pero eso fue solo el comienzo. Los días en el hospital fueron un infierno. No tuve un solo momento de paz. Cada vez que abría los ojos, ahí estaba mi suegra, como una sombra, sentada en la esquina de la habitación, esperando el momento en que pudiera tomar a mi hijo otra vez. No me preguntaba cómo me sentía, no me ofrecía ayuda, ni siquiera dirigía la palabra a menos que fuera para hacer algún comentario sobre lo hermoso que era su nieto. Intenté mantener la calma. Pensé que tal vez solo estaba emocionada, que tal vez cuando llegáramos a casa, todo volvería a su lugar. Pero en el fondo, algo me decía que las cosas solo iban a empeorar. Y no me equivoqué. La primera noche en casa fue una pesadilla. Mi cuerpo aún estaba adolorido por la cesárea, apenas podía levantarme de la cama sin ayuda. Mi suegra insistió en quedarse, para ayudar, aunque yo no lo había pedido. Pero lo peor fue cuando, en medio de la noche, desperté y mi bebé no estaba en su cuna. El pánico se apoderó de mí. Miré a mi esposo, pero él estaba profundamente dormido. Mi corazón latía con fuerza mientras recorría la casa, buscando desesperadamente a mi hijo. Y entonces, la vi. Ahí estaba ella, en el cuarto de invitados, con la puerta entreabierta, sosteniendo a mi bebé en sus brazos, susurrándole como si fuera su madre. Y cuando me acerqué para tomarlo, ella simplemente me miró y dijo con una sonrisa: «No te preocupes, cariño, yo sé lo que es mejor para él». Apenas procesé lo que estaba viendo. Mi suegra, en plena madrugada, acunando a mi hijo en el cuarto de invitados como si fuera suyo. Mi corazón martillaba contra mi pecho mientras me acercaba con pasos inseguros. «Dame a mi bebé», dije en un susurro tenso, tratando de mantener la calma. Ella apenas levantó la mirada, con esa sonrisa condescendiente que ya me tenía harta. «Tranquila, cariño, solo lo estoy calmando. No tienes por qué preocuparte». ¿Preocuparme? ¿Cómo no iba a preocuparme si acababa de despertarme y mi hijo había desaparecido de su cuna? Alargué los brazos para tomarlo, pero ella lo sostuvo más cerca de su pecho. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. «Dámelo. Ahora». Mi voz salió más firme, pero mi cuerpo estaba temblando. Fue entonces cuando su expresión cambió. Sus labios se apretaron en una línea fina y sus ojos se oscurecieron. «Estás agotada, querida. Apenas puedes caminar después de la cesárea. Lo mejor es que yo me encargue del bebé durante las noches para que descanses». No podía creer lo que estaba escuchando. Me faltaba el aire. ¿Cómo era posible que pensara que tenía derecho sobre mi hijo? Soy su madre. No necesito que nadie me lo quite para descansar. Esta vez, mi tono fue cortante. Ella suspiró con frustración y por fin, extendió al bebé hacia mí. Lo tomé en mis brazos con una mezcla de alivio y furia contenida. Salí de la habitación sin decir más, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Esa noche apenas dormí. Me acosté con mi hijo pegado a mi pecho,
mi cuerpo tenso ante la posibilidad de que ella volviera a entrar a la habitación. Y así comenzaron las siguientes semanas de tormento. Cada día, mi suegra se instalaba en nuestra casa como si fuera la dueña. Llegaba temprano en la mañana sin avisar, traía su propio desayuno y se acomodaba en el sofá con una confianza insultante. Me arrebataba al bebé apenas tenía oportunidad y si me negaba, ponía esa cara de mártir como si fuera la víctima. Solo quiero ayudar, hija. No entiendo por qué te pones así. Mi esposo, en su típica actitud pasiva, trataba de mediar. Amor, mi mamá solo quiere pasar tiempo con su nieto. No seas tan dura con ella. No seas tan dura. No importaba cuántas veces le dijera que me sentía incómoda, que necesitaba espacio, que esta mujer estaba invadiendo nuestro hogar. Él simplemente no lo veía como un problema. Y entonces, las cosas fueron escalando. Comenzó a cambiarle la ropa al bebé sin preguntarme. Me encontraba con su ropita cuidadosamente guardada en los cajones y, en su lugar, había prendas nuevas que ella compraba, con un estilo completamente distinto al que yo había elegido. Empezó a hacer comentarios sobre mi alimentación. ¿Segura que puedes amamantar con lo que estás comiendo? No quiero que mi nieto pase hambre. Incluso llegó a cuestionar mi forma de cargarlo. Lo sostienes demasiado. Lo vas a malcriar. Cada día era una batalla. Me sentía acorralada, invadida en mi propia casa. Y lo peor de todo era que mi esposo seguía sin verlo. Hasta que llegó el día en que las cosas se salieron de control. Había salido un momento a comprar pañales. Apenas tardé 20 minutos. Al regresar, noté algo extraño. La casa estaba en completo silencio. Mi suegra seguía ahí, pero ni ella ni mi bebé estaban en la sala. ¿Dónde está el bebé?, pregunté de inmediato. Ella, con total naturalidad, se encogió de hombros. Está durmiendo en la habitación de arriba. Mi piel se erizó. Subí corriendo, con el corazón latiendo desbocado. Intenté abrir la puerta del cuarto de invitados, pero estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta con fuerza. «Ábreme ahora mismo». Escuché un murmullo del otro lado. Mi bebé lloraba. La desesperación me envolvió como una ola de terror. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se había encerrado con mi hijo? «Abre la puerta. Ahora mismo». Silencio. Mi sangre hervía. Comencé a golpear la puerta con los puños, con todo el miedo transformado en pura ira. «Voy a llamar a la policía». Solo entonces, después de unos segundos interminables, escuché el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió lentamente. Mi suegra apareció en el umbral con una expresión de fastidio, como si yo fuera la que estaba exagerando. «Dios, qué dramática», murmuró. Mi bebé estaba rojo de tanto llorar. Lo tomé en mis brazos de inmediato, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Miré a mi suegra con el odio más puro que jamás había sentido. «Vete de mi casa. Ahora». Ella soltó una risa seca. «No puedes alejarme de mi nieto». Pero en ese momento, no me importaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para mantener a mi hijo a salvo. Después de esa noche, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo la incomodidad de tener a mi suegra en casa, ni la frustración de que mi esposo no me tomara en serio. Ahora tenía miedo. Miedo de que, en cualquier momento, esa mujer intentara arrebatarme a mi hijo de nuevo. Miedo de cerrar los ojos y despertar con su cuna vacía. Miedo de que mi propio hogar ya no fuera seguro. Pero mi esposo seguía sin verlo. «Amor, estás exagerando», me decía con su tono cansado de siempre. «Mi mamá solo quiere ayudar». Lo miré con incredulidad. ¿Cómo podía llamarlo ayuda después de que se encerró en una habitación con nuestro bebé, negándose a abrirme la puerta? «No quiero que vuelva a esta casa», declaré, con la voz firme. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Eso no es justo. Es su nieto también». Ahí fue cuando lo supe. No podía contar con él. Pero eso no significaba que me quedaría de brazos cruzados. El siguiente paso de mi suegra. Los días siguientes, mi suegra dejó de aparecerse en casa. Al principio, pensé que había entendido el mensaje. Qué ilusa fui. En vez de venir directamente, comenzó a atacarme de otra forma. Primero, empezó a llamar a mi esposo todos los días, haciéndose la víctima. «Noentiendo por qué tu esposa me odia tanto. Solo quiero ver a mi nieto. Me parte el corazón que me traten así». Mi esposo, fiel a su pasividad, no quería tomar partido. «No quiero estar en el medio de esto, amor», me dijo una noche. «Tal vez solo podamos poner algunas reglas claras para que ella». «Las reglas no sirven de nada con ella». Exploté. Se metió en nuestro cuarto. Se llevó a nuestro bebé sin mi permiso. Se encerró con él y se negó a abrirme la puerta. «¿Cómo no puedes ver lo grave que es eso?». Él apartó la mirada, incómodo. Como si admitir la verdad fuera demasiado difícil. Pero lo peor aún estaba por venir. El intento de secuestro. Esa tarde, decidí salir a caminar con mi bebé en el cochecito. Necesitaba despejarme, respirar, alejarme del veneno de esa familia. Pero a las pocas cuadras, noté algo extraño. Un auto gris, estacionado en la esquina, con el motor encendido. Seguí caminando. Tal vez era coincidencia. Pero a la siguiente intersección, ahí estaba de nuevo.
El pánico me golpeó como un golpe en el estómago. No fue hasta que el auto se acercó a la acera que lo vi bien. Era mi suegra. Bajó la ventanilla y sonrió, como si nada. «Cariño, qué casualidad encontrarte aquí». El miedo hizo que me sudaran las manos. Me obligué a mantener la calma. «Voy a casa», respondí secamente, comenzando a caminar más rápido. Pero entonces, ella abrió la puerta del auto. «Déjame llevarte. No quiero que te canses». «Estoy bien», dije, sin detenerme. «Vamos, no seas así». Su tono tenía un filo que me erizó la piel. Dije que no. No esperé a ver su reacción. Me di la vuelta y apreté el paso, sintiendo como mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Pero entonces, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de una puerta cerrándose. Ella estaba bajando del auto. No lo pensé dos veces. Corrí. Mi bebé comenzó a llorar con el movimiento brusco, pero no me detuve. Seguí empujando el cochecito con todas mis fuerzas, sintiendo los pasos apresurados detrás de mí. No volteé. No quería ver su cara. Solo quería llegar a casa. Cuando doblé la esquina y vi la puerta de mi casa, casi lloré de alivio. Entré a toda prisa, cerrando la puerta de un golpe y asegurándola con el cerrojo. Mi respiración estaba agitada. Mi bebé lloraba. Y entonces, escuché el timbre sonar. Me quedé quieta, con el corazón en la garganta. No respondí. Sonó otra vez. Y otra. Y otra. Finalmente, su voz se filtró a través de la puerta. «Solo quiero hablar contigo. No tienes por qué ponerte así». No abrí. No dije nada. Después de un minuto eterno, escuché sus pasos alejarse. Esperé hasta que el auto se puso en marcha y se perdió en la distancia. Me quedé de pie frente a la puerta, con el corazón golpeando en mis oídos. Mi bebé seguía llorando, su cuerpecito temblando por el sobresalto. Lo sostuve contra mi pecho y traté de calmarlo, pero en el fondo, era yo la que estaba aterrorizada. Mi suegra no estaba simplemente entrometiéndose. Esto ya no era un capricho de una abuela sobreprotectora. Era una invasión. Un intento de control absoluto. Y si no hacía algo pronto, tenía miedo de que lograra llevarse a mi hijo. Me senté en el sofá, tratando de poner mis pensamientos en orden. Necesitaba pruebas. Si ella volvía a intentarlo, tenía que asegurarme de que no pudiera negarlo. Pero primero, tenía que enfrentar a mi esposo. Cuando llegó a casa esa noche, lo esperé en la sala, con mi bebé en brazos y la rabia contenida en cada músculo de mi cuerpo. «Tu madre me siguió hoy», le solté sin rodeos. Su frente se arrugó. «¿Cómo que te siguió?» Me vio en la calle con el bebé, intentó meterme a su auto, y cuando le dije que no, se bajó para alcanzarnos. Esperé su reacción. Esperé que por fin abriera los ojos. Pero lo único que hizo fue frotarse el rostro con frustración. Mierda, seguro solo quería ayudar. No podía creerlo. Me reí, sin humor. Solo quería ayudar. ¿Después de que se encerró con nuestro hijo? ¿Después de que casi me persigue hasta la casa? Suspiró. Sé que ha sido intensa, pero no puedo simplemente apartarla de nuestra vida. Es su nieto también. Ahí supe la verdad. No importaba lo que hiciera su madre, él nunca iba a ponerse de mi lado. Mi esposo no iba a protegernos. Así que tenía que hacerlo yo sola. Esa noche, mientras él dormía, me puse a investigar. ¿Cómo podía proteger a mi bebé de su propia abuela? Busqué información sobre órdenes de restricción. Hablé con una amiga abogada, quien me explicó que tendría que demostrar que mi suegra representaba un peligro real. Y para eso, necesitaba pruebas. Así que tomé una decisión: instalar cámaras en la casa. Si ella volvía a hacer algo, esta vez quedaría registrado. No tuve que esperar mucho. Apenas 2 días después, estaba sola en casa cuando escuché golpes en la puerta. «Abre la puerta, cariño», su voz sonó melosa, pero había algo peligroso en ella. No respondí. Los golpes se hicieron más fuertes. «Sé que estás ahí. No tienes por qué comportarte así. Déjame ver a mi nieto». Mi cuerpo se puso rígido. Me acerqué lentamente a la mirilla y la vi. Estaba en la puerta, con una expresión tensa, como si estuviera conteniendo una rabia inmensa. «Si no abres, voy a entrar de todas formas», su voz sonó más baja, casi una amenaza. Eso fue suficiente. Saqué mi teléfono y marqué 911. «Mi suegra está en mi casa, amenazando con entrar sin mi permiso. Tengo una orden de no contacto en proceso y temo por mi seguridad». Los golpes continuaron, hasta que escuchó las sirenas. Cuando los oficiales llegaron, ella intentó actuar como la abuela preocupada. «Solo quería ver a mi nieto. Ella me odia sin razón». Pero yo ya tenía las grabaciones, los vídeos de su acoso, sus amenazas. Los oficiales la miraron con seriedad. «Señora, necesita irse ahora. Cualquier otra violación de la privacidad de esta familia se considerará allanamiento». Ella me lanzó una mirada de puro odio. «No puedes mantenerme alejada para siempre», susurró, antes de girarse y marcharse. Después de que la policía se llevó a mi suegra, me quedé de pie en la sala con mi bebé en brazos, temblando de pura adrenalina.
No sabía si quería llorar, gritar o simplemente desaparecer por un momento para recuperar el aliento. Pero una cosa era segura, ella no se iba a detener. Sabía que lo intentaría otra vez. Lo sentí en su mirada, en su voz cuando me dijo que no podría mantenerla alejada para siempre. Era una amenaza. Y no podía arriesgarme a que volviera. Cuando mi esposo llegó a casa esa noche, lo esperé en la sala. Sabía que la noticia ya le había llegado. Apenas cruzó la puerta, me miró con el rostro desencajado. ¿Llamaste a la policía contra mi madre? Su voz era baja, pero llena de enojo. No me inmuté. No iba a disculparme. Entró a nuestra propiedad sin permiso. Dijo que iba a entrar a la fuerza si no la dejaba ver al bebé. ¿Qué querías que hiciera? Se pasó las manos por el rostro, frustrado. Dios, esto se está saliendo de control. Ella solo quiere ser parte de la vida de nuestro hijo. Mi paciencia se agotó. No es su hijo. Le grité, sintiendo la rabia quemarme por dentro. Es nuestro. Pero ella actúa como si tuviera más derechos que yo. Es mi madre, gritó él de vuelta. No puedo simplemente sacarla de mi vida. Nos quedamos en silencio, respirando agitadamente. Ahí lo entendí. No importaba lo que hiciera su madre. Él nunca iba a ponerse de mi lado. Y si él no podía protegernos, lo haría yo. Lo miré con seriedad, sin titubear. Si no pones un límite con tu madre, lo haré yo. Y si eso significa que nos iremos de aquí, lo haré sin pensarlo 2 veces. Su rostro se endureció. No puedes estar hablando en serio. Lo estaba. No dijo nada más esa noche. Pero la tensión entre nosotros se volvió insoportable. El siguiente movimiento de mi suegra. Pensé que después de que la policía la detuvo, mi suegra se calmaría, que al menos se alejaría un tiempo. Pero 2 días después, recibí una llamada de una asistente social. Señora, recibimos una denuncia anónima sobre el bienestar de su hijo. Nos reportaron que el bebé podría estar en una situación peligrosa. Mi sangre se congeló. Sabía exactamente quién lo había hecho. Mi hijo está perfectamente bien, respondí con firmeza. Si quieren venir a verificar, están más que bienvenidos. La mujer llegó unas horas después. Revisó nuestra casa, vio a mi bebé, comprobó que estaba sano, bien alimentado y seguro. Al final, me miró con una expresión comprensiva. Es común que algunos familiares hagan esto cuando sienten que están siendo excluidos de la vida del niño. Si recibe más amenazas o si la situación empeora, considere solicitar una orden de restricción formal. Asentí. Ya no era una opción. Mi suegra había intentado involucrar a los servicios sociales para quitarme a mi hijo. Después de que la asistente social se fue, me senté en el sofá con mi bebé en brazos, sintiendo como la rabia y el miedo se entrelazaban dentro de mí. Mi suegra no solo me quería fuera de la vida de mi hijo, ahora estaba dispuesta a arruinarme completamente. Llamé a mi abogada esa misma tarde. Ya no había más espacio para tolerancia. Necesito una orden de restricción contra mi suegra, le dije sin rodeos. Ella escuchó con atención mientras le contaba todo, desde la vez que se encerró con mi bebé hasta el intento de secuestro y la denuncia falsa a los servicios sociales. Con el historial que tienes y los reportes policiales previos, podemos solicitar una orden sin problemas. Pero debes prepararte para la reacción de tu esposo. Suspiré. Ya no me importaba. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, lo esperé con los papeles listos sobre la mesa. Voy a pedir una orden de restricción contra tu madre. Su rostro palideció. ¿Qué? No puedes hacer esto. Cruzó la habitación y miró los documentos como si fueran veneno. Lo que no puedo es seguir viviendo con miedo de que un día se lleve a nuestro hijo y no lo vuelva a ver. Por primera vez, supe que no podía confiar en él. Si presentas esto, estarás destruyendo nuestra familia, me dijo con la voz rota. Lo miré fijamente. Tu madre ya lo hizo. Y en ese momento, lo vi rendirse. No peleó más, solo se quedó de pie, mirando los papeles, sabiendo que nada de lo que dijera iba a cambiar mi decisión. Esa noche, durmió en el sofá. Y yo supe que nuestro matrimonio estaba roto. Al día siguiente, fui a la corte. Presenté la solicitud de la orden de restricción. Y mi suegra lo supo casi de inmediato. No sé si mi esposo se lo dijo o si ella ya lo sospechaba, pero apenas unas horas después, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de números desconocidos. Gente que no conocía me insultaba, me llamaba monstruo, me decía que era una mala madre, que estaba destrozando a una abuela que solo quería a su nieto. Sabía que era ella, sabía que había empezado su campaña de difamación contra mí. Y no me importó. Lo que sí me importó fue lo que pasó esa noche. Estaba acostando a mi bebé cuando escuché un golpe en la puerta. Fuerte. Insistente. No iba a abrir. No tenía dudas de quién era. Pero entonces escuché la voz de mi suegra. Abre la puerta. Solo quiero hablar. Mi piel se erizó. Vete de aquí. Grité. Tengo la orden de restricción en trámite. Su risa fue seca, cortante. ¿Crees que un papel va a detenerme? Fue suficiente. Llamé a la policía de inmediato. Y esta vez, la arrestaron. Cuando se la llevaron, intentó gritar que todo era mentira, que yo era una manipuladora,
que estaba destruyendo su familia. Pero ya no había nada más que decir. Mi esposo llegó poco después, con el rostro desencajado. ¿Qué hiciste? Me susurró, como si no pudiera creerlo. Lo miré sin emoción. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. La noche en que arrestaron a mi suegra, supe que ya no había vuelta atrás. Mi matrimonio estaba muerto. Mi esposo me miraba con el rostro pálido, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Pero en vez de preguntarme cómo estaba, en vez de preocuparse por nuestra seguridad, su única reacción fue defender a su madre. No tenías que llamar a la policía. Lo fulminé con la mirada. ¿Entonces qué querías que hiciera? ¿Esperar a que ella entrara a la casa? ¿Que me quitara a mi hijo? Él desvió la mirada. Ya no le tenía miedo a su madre. Ahora le tenía miedo a él, porque después de todo lo que había pasado, él seguía eligiéndola a ella antes que a su esposa e hijo. Mi esposo se quedó en la sala toda la noche. No me habló. No se acercó. Yo tampoco lo hice. Al día siguiente, en cuanto él salió de la casa, llamé a mi abogada. Necesito iniciar el proceso de divorcio. No dudó ni un segundo. ¿Quieres que solicitemos custodia total? Sí. No voy a permitir que mi suegra tenga acceso a mi hijo. Me explicó los pasos a seguir. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. Mi esposo era incapaz de protegernos. Y lo peor fue cuando le di la noticia. Cuando mi esposo llegó esa noche, estaba más tranquilo de lo que esperaba. O tal vez estaba en negación. Hablé con mi mamá, me dijo en voz baja. Dice que todo esto es un malentendido, que nunca quiso hacerte daño. No dije nada, solo lo miré fijamente. Ella nunca quiso robarse a nuestro hijo. Solo se preocupaba por él. Mis manos se cerraron en puños. Preocuparse. Se encerró con él en un cuarto. Me lo arrebató de los brazos. Intentó sacarlo de nuestra casa. Su mandíbula se tensó. Sé que cometió errores, pero ¿tienes que llevar esto al extremo? Ahí lo entendí. Él nunca iba a cambiar. Nunca iba a ver la realidad. Saqué los papeles del divorcio y los coloqué sobre la mesa. Necesito que los firmes. Su rostro perdió el color. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Se quedó en silencio por varios segundos. Entonces, su expresión cambió. De la incredulidad pasó a la ira. Vas a destrozar nuestra familia por un estúpido malentendido. Tu madre intentó secuestrar a nuestro hijo. Mi voz fue firme, sin temblores. Yo ya no tenía miedo. Él negó con la cabeza, riendo sin humor. Estás exagerando. Estás loca. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me daba asco. Prefieres llamarme loca antes que aceptar la verdad. Tomó los papeles, los miró con desprecio y los arrojó al suelo. No los voy a firmar. No importaba. Mi abogada ya me había dicho que podía proceder sin su firma. Esta vez, él no tenía el control. El último acto de mi suegra. Pensé que después del arresto, mi suegra desaparecería, que entendería que ya no podía seguir acosándonos. Pero una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Nos veremos en la corte. Mi nieto es tan mío como tuyo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ella iba a pelear la custodia. Mi abogada me dijo que no tenía posibilidades, que un juez jamás le daría derechos sobre mi hijo después de todo lo que había hecho. Pero no importaba. Esa mujer nunca se rendía. Sabía que esto llegaría a los tribunales, pero nunca imaginé hasta qué punto mi suegra estaba dispuesta a destruir mi vida. Ella no solo quería visitas con mi hijo. Quería la custodia compartida. Cuando mi abogada me lo confirmó, pensé que era una broma. No puede estar pidiendo esto en serio. Pero lo estaba. Su argumento era simple y, a la vez, absurdo. Decía que yo era una madre inestable y que había demostrado paranoia excesiva al mantenerla alejada. Alegaba que ella había sido la única que realmente había cuidado del bebé durante los primeros meses. Y lo peor, mi esposo estaba de su lado. Él presentó su propia declaración diciendo que yo era una exagerada, que su madre solo quería ayudar, que había llamado a la policía sin motivo. Ya no había vuelta atrás. Este no era solo un divorcio. Era una batalla por mi hijo. El día de la audiencia, mi suegra llegó con una expresión de falsa inocencia, vestida con tonos claros, como si eso la hiciera parecer más maternal. Mi esposo estaba a su lado, con el rostro serio. Yo estaba sola. Pero no tenía miedo. Tenía las pruebas. Mi abogada presentó cada uno de los incidentes. Los reportes policiales donde mi suegra irrumpió en nuestra casa. Los mensajes de texto donde me amenazaba. Los vídeos de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente cómo intentó meterse a la fuerza en mi casa. El juez escuchó con paciencia. Cuando llegó el turno de mi suegra, su actuación fue digna de un Oscar. Solo quiero estar en la vida de mi nieto. No entiendo por qué me tratan como si fuera una criminal. Mi esposo intervino. Ella no hizo nada malo. Mi esposa siempre ha sido intensa. El juez lo miró con una expresión de desaprobación. Entonces, mi abogada se puso de pie y dijo la frase que lo cambió todo. Señoría, el bebé estuvo en peligro bajo el cuidado de la abuela. Y mostró las fotos. Mi hijo, después de haber llorado tanto en el encierro,
con los ojos hinchados y vasos sanguíneos reventados. Hubo un silencio sepulcral. La jueza se aclaró la garganta. Señora, ¿encerró a este bebé en un cuarto y se negó a entregárselo a su madre? Mi suegra palideció. Yo, solo quería calmarlo. ¿Lo encerró con llave? Mi suegra abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Entonces, la respuesta es sí. Silencio. La jueza tomó una decisión rápida. Orden de restricción indefinida. Mi suegra no podía acercarse a mi hijo bajo ninguna circunstancia. Mi esposo se puso de pie, furioso. Esto es injusto. La jueza lo miró fijamente. Señor, si no puede priorizar la seguridad de su hijo, tal vez usted tampoco debería tener acceso a él. Y así fue. Me dieron la custodia completa. Mi esposo solo tendría visitas supervisadas hasta que demostrara que podía ser un padre responsable. El final de la pesadilla. Cuando salimos del tribunal, mi suegra intentó acercarse a mí una última vez. «¿Me las vas a pagar?», me susurró entre dientes, con los ojos llenos de odio. No le respondí, porque ella ya había perdido. En los meses siguientes, terminé de divorciarme. Mi ex esposo intentó apelar la decisión, pero el tribunal lo rechazó. No quería aceptar la verdad, él había permitido que su madre destruyera su familia. Mi vida no fue fácil después de eso. Tuve que reconstruirme desde cero, aprender a ser madre soltera, sanar las heridas que me dejaron esos años de terror. Pero cuando miro a mi hijo, sé que hice lo correcto. Lo protegí. Mi ex esposo se mudó con su madre después del divorcio. Ambos intentaron pelear la orden varias veces, pero nunca lo lograron. Mi ex intentó rehacer su vida, pero cada mujer que entraba en su vida terminaba huyendo cuando se daba cuenta de lo enredado que estaba con su madre. Mi suegra, por su parte, siguió obsesionada con mi hijo. Me enteré de que intentó demandarme por daño emocional, pero el caso fue desestimado. Y lo más irónico, su propio hijo terminó alejándose de ella con los años. Porque tarde o temprano, las personas como ella se quedan solas.